Fimbrias chaperón acomodador en Serratia marcescens. Serratia marcescens es un microorganismo considerado patógeno oportunista causante de queratitis, neumonía e infecciones del tracto urinario. Se caracteriza por ser multidrogo resistente y por poseer diversos factores de virulencia como son toxinas, enzimas, la capacidad de formar biopelícula y fimbrias. Las fimbrias son estructuras filamentosas ancladas a la membrana celular. De estas, el tipo de fimbria más abundante son las chaperón acomodador, las cuales participan principalmente en la adherencia a superficies, colonización y formación de biopelícula. La organización genética de las fibras chaperón acomodador se encuentra conservada y se conforma de manera general por una región promotora, adhesinas, chaperonas, subunidades fimbriales y por una única proteína acomodadora, la cual es utilizada para clasificar a esas estructuras en diversas familias. El fimbrioma de Serratia marcescens se desconoce, por lo que se decidió analizar la diversidad y abundancia de estas estructuras en varias cepas de este organismo, así como elucidar en qué procesos participan algunas de estas estructuras. Este trabajo analizó todas las proteínas acomodadoras de 39 genomas de cepas de Serratia marcescens y se encontró que el fimbrioma de este microorganismo está compuesto por 20 operones conservados y 17 operones no conservados. Las proteínas acomodadoras de los operones fimbriales fueron sometidas a un análisis filogenético para agruparlos, clasificarlos y darles una nomenclatura basada en la familia a la que pertenecen. También se estudió la distribución y la organización genética de los operones, la cual se muestra en pantalla. De los operones conservados, 6 de estos fueron clasificados como core debido a su alta distribución. Por otro lado, los operones no conservados fueron denominados de esta manera debido a su baja distribución y que, al encontrarse en más de una cepa, estos presentaban un contexto genómico distinto, además de estar flanqueados por elementos que sugieren adquisición por transferencia horizontal. Posteriormente, la actividad transcripcional de los operones fimbriales de la cepa SMUNAM836 y de la cepa DB10 fue analizada en distintas condiciones nutricionales. Aquí se demostró que los operones fimbriales de estas cepas presentan una expresión simultánea y diferencial preferente durante la fase logarítmica y en medio mínimo. Los operones con mayor expresión fueron FGOB, FPO, FPS y en SMUNAM836 también FGOO. A continuación, se realizó la mutagénesis de las proteínas acomodadoras de las fimbrias FGOB, FPO y FPS para averiguar el efecto de su iluminación en la adherencia y formación de biopelícula en superficie líquida y borosilicato, así como la adherencia a superficies bióticas mediante ensayos de agregación a levaduras. La ausencia de cualquiera de las fimbrias seleccionadas ocasiona una pérdida en la capacidad de formar biopelícula en la interfaz aire-líquido, sugiriendo que la formación de esta estructura requiere de la participación conjunta de estos apéndices. Por el contrario, la formación de biopelícula en borosilicato se vio afectada mayormente por la pérdida de FGOB seguida de FPS. A continuación, se analizó el impacto de la pérdida de estas fimbrias en el movimiento tipo swarming, encontrando que la pérdida de FGOB ocasiona una alteración en el patrón de migración, mientras que la pérdida de FPS elimina por completo la capacidad de realizar este tipo de desplazamiento. Lo anterior podría deberse a una mutación polar que afecte indirectamente la expresión de genes flagelares que estén involucrados en el movimiento tipo swarming. En los ensayos de agregación de levaduras se observó que la pérdida de FGOB causó una reducción drástica de este fenotipo, mientras que la pérdida de FPS presentó una reducción leve en la capacidad de agregar levaduras. Por otro lado, FGOO parece no estar involucrada en este proceso. Para concluir ese trabajo, se analizó la producción de estructuras fimbriales mediante microscopía electrónica en transmisión. Observamos que, de manera similar a lo mostrado en los ensayos de actividad transcripcional, la cepa SMUNAM836 sintetiza múltiples fimbrias de manera simultánea, como se puede observar en la micrografía que está en pantalla. Aquí describimos hasta 6 estructuras fimbriales con morfología distinta, las cuales se pueden observar a detalle en las imágenes mostradas. Para recapitular, este trabajo describió el fimbrioma de Serratia marcescens, el cual está compuesto por operones chaperón acomodador conservados y no conservados. La cepa SMUNAM836 posee estructuras fimbriales que presentan morfología distinta y que se expresan de manera simultánea. Además, las fibras FGO, FGOB y FPS son necesarias de manera diferencial en ciertos procesos como son la formación de biopelícula y la adherencia a ciertos sustratos bióticos y abióticos.